Bien, volvemos y les cuento que tengo el gusto de tener ya en línea al economista, al doctor José Luis Esper. Enrique Llamase, quien molesta otra vez. Hola, ¿qué tal, Enrique? Buen día. Gracias por atendernos, José Por Luis. favor. Estuve leyendo una nota tuya en que hablas del Club de París. Sí. Todo muy bien, pero estamos hablando de 12 años perdidos en este default. Queremos escucharte, por favor. Mira, mi visión es mitad vaso lleno, mitad vaso vacío. El medio vaso lleno es que toda persona como yo que es respetuoso de las instituciones, de la legalidad, de la palabra empeñada, de lo firmado, me parece bien, después de la salvajada de 12 años de estar en default, ir saliendo del default, en este caso con el Club de París. Así que eso, para ser bien consistente con todo lo que yo he dicho siempre, me parece bien haber cerrado con el Club de París. La lectura de medio vaso vacío es toda la patraña, el engaño, la mentira, las declaraciones ridículas, altisonantes, la patriada barata de esto del desendeudamiento, que lo único que hace y que ha hecho, que se está demostrando es patear la pelota para adelante para las generaciones futuras o para los gobiernos futuros con altísimos costos. Esto te lo digo porque según los propios datos oficiales del gobierno que se pueden levantar del sitio de internet del Ministerio de Economía, en septiembre de 2013 la deuda de Argentina con el Club de París superaba apenas los 6.000 millones de dólares. Ponerle redondo 6.000 millones de dólares. Ajá. Y ayer el comunicado oficial que está en el mismo Ministerio de Economía, que está además en el sitio de internet del Club de París, Argentina le reconoce una deuda al Club de París por 9.700 millones de dólares, o sea, 3.700 millones de dólares más, o sea, 64% más de deuda que le estamos reconociendo en 7 meses, entre septiembre de 2013 y abril de 2014. La única manera de explicar esos 3.700, 3.800 millones de dólares más son punitorios que vienen como consecuencia de 12 años de haber estado en default. Entonces... Pero un punitorio de 3.800 millones de dólares. La única, digamos, el gobierno debería aclararlo a esto, porque el propio gobierno, en el Excel, en el archivo Excel de la deuda, perdóname que sea tan específico, sí. pero hay que ser riguroso. Perfecto. El propio gobierno, el Ministerio de Economía, lo he tuiteado con el archivo de Excel y todo en mi sitio de Twitter, que es @jlexpert, dice que son 6.000 millones de dólares y ahora la reconocemos 9.700. ¿De dónde salen los 3.700? Yo infiero, deduzco que pueden ser punitorios, pero el gobierno debería aclararlo esto. En cualquier caso, si en 7 meses vos le reconoces 3.700 millones, 3.800 millones de dólares más de deuda, y en eso no hay duda, hay 3.700, 3.800 millones de deuda pública, no hay duda. De esto no se puede dudar porque es el propio gobierno que lo ha publicado. No lo digo yo funciono como correo nada más en esto. En septiembre de 2013 la deuda era de 6.000, abril de 2014 9.700, que es lo que vamos a pagarle entre 5 y 7 años. Dicho sea de paso, en 2014 le vamos a pagar 650 millones de dólares y en 2015 500 nada más. Quiere decir que al próximo gobierno le va a quedar afrontar entre 2016 y 2019, o 2016 o 2021, dependiendo si es 5 o 7 años, 8.550 millones de dólares. O sea, claramente le estamos pateando la pelota para adelante al próximo gobierno, sin duda. En esto ha consistido la gran negociación que se ha hecho, reconocer 64% más de deuda al Club de París en 7 meses y además patear el 90% del problema para el próximo gobierno. Claro, Esa es la lectura de medio vaso vacío. La de medio vaso lleno, insisto, es, bueno, empecemos a salir del default de una vez por todas después de 12 años, ¿no? Claro, perfecto ese análisis muy objetivo, pero el que venga después va a tener que hacerse cargo de casi el 90% de la deuda. Y además va a tener que pagar la deuda emitida para indemnizar a YPF, la otra patriada independentista que se mandó esta gente. Sí. Otro bardo para el próximo gobierno.
Sí, sí, ahí hay otros 10.000 millones de dólares. Ahora, muchos hablaron, el único país que dijo no al fondo, el único país. Yo llamé a periodistas franceses y me dijeron, es lógico, dice, que no esté el fondo, si acá no hay renegociación. Acá dijeron yo te voy a pagar, acá no se renegoció ninguna deuda. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. A ver. Más allá de si se renegoció o no se renegoció, si hubiera estado metido el Fondo Monetario, yo estoy seguro que duplicamos el plazo para pagar esta deuda. Ah, sí, sí, bueno, eso también dicen ellos. Sí. El fondo, si hubiera estado, no hubiera estado como prestamista, sino hubiera estado como auditor. Sí. Que dicho sea de paso, porque esta es otra cosa que hay que decir también, en un país con serias falencias culturales como el nuestro, y cómo te miente un poder. El Fondo Monetario fue puesto por el propio G20, del cual forma parte la Argentina, y esto lo firmó Argentina hace 3 años aproximadamente. En el G20 hay un documento grande del G20, donde el G20, que son los 20 países supuestamente más grandes del mundo, digo supuestamente porque Argentina ya no es número 20 en el mundo, sino que está cerca del número 30, pero sigue siendo parte del G20, en cuanto a tamaño de PBI, digamos. El G20 firmó un documento por el cual se lo ponía al fondo como una suerte de auditor de las estadísticas y de la estabilidad macroeconómica del mundo. Por lo tanto, y era de suyo que el fondo debería haber estado como auditor en esta negociación, pero bueno, como Argentina todavía, a lo mejor se cae algún día esta bandera, estaba levantando la bandera de que el fondo fue el culpable de todos nuestros males, no haciéndonos cargo de nada, Argentina quiso que el fondo estuviera fuera de esto. Es más, te diría, no descartaría que este plazo mínimo para pagar una enormidad de deuda de casi 10.000 millones de dólares, que son 5 años, en una de esas hubiera sido, los punitorios no hubieran sido tan altos, claro, digamos, ¿no? Pero si el Club de París, yo me imagino el Club de París que dijo, mira, vos no querés al Fondo Monetario, a mí me pagás los 10.000 millones de 5 años, chao. Si querés al fondo, bueno, podemos negociar 10 y que los punitorios sean menores a lo mejor. Ajá. Yo no sé ahí... Bueno, eso es lo que me decían, corroborando, confirmando tu relato, es lo que me decían los periodistas franceses de economía. Uno de ellos está en Le Monde y me dijo, mira, si hubiera estado el fondo, hubiera sido más largo el plazo, pero mucho más largo el plazo que le hubiera convenido a la Argentina. Que es más o menos lo que decís. Yo creo que seguimos pagando costos para que un conjunto de ignorantes ideologizados para el churrete vayan aprendiendo realismo de economía global, te diría. Digo esto, yo creo que hay que decirlo con toda claridad estas cosas, porque los costos que hemos pagado por el default salvaje de 2001... 13 años en default, 12 años en default con el Club de París, 12 años también en default con una parte de los que no aceptaron los canjes, haber expropiado en su momento sin indemnizar YPF, tener deudas pendientes con el Club de París, toda esa cháchara populista, nacionalista, barata nos está costando carísimo. Y esto... Esta última baza que le está quedando a este populacho demencial del kirchnerismo, que es no aceptar al fondo en ningún lugar, nos está costando la mitad del plazo para pagarle al Club de París, y yo estoy convencido que no hubiéramos tenido un 64% de aumento de la deuda del Club de París en 7 meses. Sí. En esa enumeración tan correcta tuya falta Aerolíneas Argentinas todavía. Aerolíneas también, sí, todo esto está costando caro. En parte la sociedad es responsable de esto, ¿no? No sé. Sin duda, sin duda. Acá no es que tenés un gobierno que no ha estado elegido por nadie. La sociedad es un poco, o se ve reflejada, yo creo, en un gobierno como este. Digamos. Sí. Ahora, una falsedad más es, esto está sujeto a lo que nos presten. El documento del Club de París dice, a los países que lo deseen pueden prestar. Ah, sí, claro. No que están obligados a prestar. Sí, ahí la letra chica no se ha conocido, yo me manejo con información oficial, no tengo ninguna información de adentro, digamos. Me quedan grandes dudas, ¿qué es esto de 5 años si nos prestan mucho, 7 años si entra poca plata? ¿Quién mide eso? ¿Quién mide? Claro. ¿Cuál es la autoridad de aplicación de esa parte del acuerdo? Claro. ¿Quién decide, entró mucha plata, entonces te cancelo en 5? No, el Club de París puso poca plata, entonces te cancelo en 7. ¿Cuál es el número? ¿Quién es el auditor de esto? Sí, ¿quién es? Quedan muchos cabos sueltos. Bueno, un minuto más te robo. ¿La escuchaste a la presidenta cuando habló de este tema?
porque yo no entendí nada cuando mezcló a Bretton Woods, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, con el Club de París, que dijo que era un invento argentino, que Perón dejó un país sin deudas. Yo no sé. El peronismo es responsable principal de que este país sea un ejemplo de decadencia mundial, le diría. Así que yo creo que ningún peronista tiene derecho a tirar la primera piedra, porque su partido, no solo en democracia, ha gobernado el grueso del tiempo, sino que sus ideas han penetrado todo tipo de gobierno a lo largo del último medio siglo de Argentina peronista. Y Argentina, yo lo recuerdo a todos los peronistas que abren la boca como la presidenta, que este país a principios del siglo XX estaba entre los 10 primeros en el ranking de ingreso mundial per cápita, y hoy es el número 110. Así que en las manos de las ideas populistas, de las cuales el peronismo es el gran representante en Argentina y en América Latina, este país ha perdido un puesto por año en el ranking mundial de ingresos per cápita en el último siglo. Así que yo diría que cierren toda la boca que le hacen en bien al país, incluida la presidenta. Doctor José Luis Espert, claro como siempre. Muchísimas gracias, José Luis, por esto. Chao, buen día. Chao, hasta luego, buen día.